Aprovechemos esta escuela en vez de censurar a nuestros semejantes, censurémonos a sí mismos. El error que en otro vemos, debe servirnos de ilustración para la conciencia, nos permitirá saber que nosotros cargamos ese error en la parte oculta, que no se ve. Vean U10 cuán útil es una escuela esotérica, una escuela de regeneración. Es una escuela de regeneración, más somos tontos cuando dejamos la escuela y cuando nos vamos de pinta, buscando una humanidad ideal. ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿En qué parte del cosmos? Imposible, ¿verdad? Hay una humanidad divina, sí, pero no es la humanidad corriente, no, me refiero en forma enfática al círculo consciente de la humanidad solar, a este círculo que opera sobre los centros superiores del ser. Es la única humanidad que yo diría ideal. ¿Cómo vamos a llamar ideal al hijo del vecino? ¿Cómo vamos a llamar ideal a Pedro, Pablo, Diego, Chucho, Jacinto y José? Sin embargo, todos los necesitamos. Los errores del vecino precisamente, muy útiles para nosotros, podemos utilizarlos como indicación. Si yo descubro que fulano de tal está lleno de envidia, pues debo ser un poquito reflexivo, estoy censurando la vida de fulano de tal. El hecho de que esté censurando la envidia de fulano de tal, indica que yo la tengo en las profundidades de mi conciencia, en esa parte que no se ve. Ahora bien, hay que saber muy bien quién es el que censura, quién es el censurador, cuál es el yo de la crítica. Vale la pena que le reduzcamos a la polvareda cósmica. Hasta aquí mi plática. Pueden preguntar con entera libertad. P. ¿Qué podría explicarnos sobre las gorgonas? R. Las gorgona, ¿qué quiere saber sobre las gorgonas? ¿Acaso no habló el Virgilio, poeta de Mantua en la Enade? ¿No habló el Dante Alighieri en la Divina Comedia? ¿Qué quiere saber sobre las gorgonas? Las gorgonas con sus venenos gorgoicos no es otra cosa sino las tres furias de que nos habla Virgilio en su Enade. Allí existen, allí están, si ya les dije, las tres furias. Ahí están terribles. En el esoterismo crístico, podríamos llamarlas, a la primera Judas, el demonio del deseo, a la segunda podríamos llamarla Pilatos, el demonio de la mente, y a la tercera podemos llamarla Caifás, el demonio de la mala voluntad. Que las decapitó Perseo. La espada flamígera. ¿Quién lo hizo? Ahora lo que importa es que cada uno de nosotros decapite las tres gorgonas que llevamos dentro. Ellas pertenecen precisamente a ese lado oculto de sí mismo, a ese lado que no se ve. P. Cuando usted mencionaba eso del código moral, se me ocurre que puede existir el peligro de que convirtamos la gnosis, las enseñanzas gnósticas, en un código moral si vamos de acuerdo a la verdad de las enseñanzas, no vivimos de acuerdo al bien de la enseñanza. Puede existir peligro también. No es cierto. R. Así es. Y veo que hay una marcadísima tendencia en los hermanos del movimiento gnóstico a escribir códigos morales, y todos tienen la tendencia de que esos códigos sean respetados, que todos quieren establecer códigos morales en el movimiento a fin de que la totalidad de los hermanos se ajuste a esos códigos. A la larga esos códigos resultan absurdos, rancios, torpes, se convierten en botellas y la mente queda embotellada. Entonces viene el fracaso en el trabajo de la disolución del ego. Sucede que en este trabajo hay que hacer cosas que parecerían inmorales, que tiene uno que salirse a veces de ciertas normas a que todos están sometidos. Sucede que cuando uno cree que va muy bien, va muy mal, precisamente cuando uno mejor va es cuando los demás piensan que uno va mal. El camino es así. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos, hay peligros tremendos. Uno puede meterse por un callejón, cree que es correcto o se aparta del real camino. Conferencia sobre la tolerancia. La tolerancia, Mebels, es, por ejemplo, alguien quiere asesinar a nuestro familiar, a un hijo, a un hermano, nuestra reacción en ese momento es defender al hijo que están atacando, defender al hermano. Como jefe de familia saber responder, si nosotros decimos, no,
yo no levantaré mi mano contra nadie, y al bandido que está asesinando al hijo, o está violando a la hija, le dice, yo te bendigo, hermano mío, te perdono todos los crímenes que estás cometiendo. He ahí la tolerancia llevada al extremo. Es obvio, que se convertirá uno en cómplice de ese crimen. Si un hombre que tiene su esposa y vienen unos bandidos a violarla, él responde con bendiciones, que Dios los bendiga. ¿Qué dirían de un hombre que responde así? Sería un hombre de chocolate, no serviría para nada. Obviamente, esa es la tolerancia llevada hasta el máximo, que nos convierte en cómplices del delito. Si alguien pone una criatura a nuestro cuidado, si alguien viene a atropellarla, y nosotros solo sabemos dar la espalda a nuestros atropelladores, a los que vienen a atropellar a nuestra criatura, eso es complacencia con el delito, nada más. Se ha hablado mucho contra las armas en las distintas escuelas de tipo esotérico o pseudoesotérico, todo está colocado en el nivel de la comprensión, porque hasta las mismas armas suelen ser útiles, cuando se necesitan. Pongamos un ejemplo. A un hijo vienen a atropellarle a su madre, se sostiene en las enseñanzas, va a permitir que asesinen a su madre, no será capaz de apelar a una arma para defender la vida de aquella que lo trajo al mundo. O va a bendecir nada más a los que quieren asesinar a su propia madre. Obviamente, que si él en ese caso, se vuelve tan tolerante que llega a bendecir y abrazar a los que le vienen a asesinar a la autora de sus días, pues es un cobarde, se convierte en cómplice del delito. Si en aquel mismo momento, para defenderla tiene que apelar a las armas, si no queda más remedio, pero tiene que defenderla, si no se echaría karma por no defenderla. Ahora, en cuanto a lo personal, si uno verdaderamente está siguiendo la senda del filo de la navaja, tiene que saber besar el látigo del verdugo, y devolver el bien por mal, y bendecir a los que le persigan, y si le pegan en la mejilla derecha poner la izquierda para que ayuden más. Es un poco duro eso, pero claro, porque ya uno se resolvió a vivir la senda del filo de la navaja, está queriendo ya, la autorrealización íntima del ser, por seguir las grandes ordalías dentro del espíritu, y eso es diferente. Pero, si le vienen a atropellar a su hermanita, su esposa, sus hijos, las criaturas que están bajo su cuidado. Y si las vienen a asesinar, les dejará sus hermanitos a los bandidos. Los tratará con cariño, como hermanitos, sería absurdo, ¿verdad? Lo mejor en este caso es apelar a la defensa, cumplir con el deber, morir en el campo de batalla si es necesario. Esa pregunta se la hicieron una vez a Krishnamurti y francamente no la supo responder exacta. Siguiendo con una hermana y de pronto alguien te la atropella, ¿qué harías? Él respondió que él no contestaría, ¿qué haría? Que él esperaría a que eso sucediera realmente. Bueno, ese se salió por la tangente, la respuesta ha debido ser más concreta, la respuesta ha debido ser de defenderla a como de lugar, pero defenderla. No estoy preconizando la violencia, no, estoy diciendo hasta dónde perjudicaría, por ejemplo, el vicio, o la tolerancia llevada al máximo, convertida en vicio, porque una virtud, por bella que sea, más allá de cierto punto se convierte en vicio, en defecto. Así la Cábala nos habla, por ejemplo, de los sefirotes y de sus virtudes, pero también nos habla de los clifos, que no son sino los sefirotes adversos, la antítesis de las virtudes, quizás, personificadas en los sefirotes, el anverso de la medalla, etc. Así pues, mis caros hermanos, necesitamos es comprensión, salirnos de tantos códigos modernos de ética y actuar en algo diferente. Existe, por ejemplo, en el Tíbet, por allá, un libro de ceremonia de unción de los iniciados. Lo llamaremos de ética, aunque esa palabra allá ni siquiera se conoce, eso no está en los códigos de ética, pero lo cierto es que está más allá del bien y del mal, porque en todo lo bueno hay algo de malo, y en todo lo malo hay algo de bueno. No olviden U10 que entre el incienso de la oración también se esconde el delito. El delito se viste de mártir, de apóstol,
llega hasta oficiar en los templos más sagrados. Así pues, existe mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Existe lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. En el Tíbet, repito, existe un libro muy especial para los iniciados, un modo de acción único. Muchas de las formas de actuar de esos iniciados nos sorprenden, no encajan completamente dentro de los modos de ser que tenemos aquí en la vida occidental. Por ahí hay un dicho que reza: no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, pero los tibetanos no se dejan condicionar la mente por tal dicho, actúan en forma tal, que a muchos nos sorprenden. Los iniciados del Tíbet no actúan de acuerdo con los códigos que existen sobre el bien y el mal, sino de acuerdo con los dictados de la propia conciencia, que es diferente. Cuanto más nos vayamos nosotros liberando de tantos y tantos códigos que existen, cuanto más individualizados nos vayamos volviendo, iremos comprendiendo la necesidad de disolver el ego, el mí mismo, el sí mismo. Y es que como les digo, AU10 no es más que un libro de muchos tomos, una obra de muchos tomos, obra que tenemos que estudiar, porque no es posible disolver el ego, el mí mismo, sin haberlo comprendido íntegramente, totalmente. En el terreno de la vida práctica, es donde debemos autodescubrirnos. Los errores que llevamos dentro, afloran precisamente en la vida práctica, y si nosotros nos hallamos en estado de alerta, entonces los veremos, tal cual son. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente a través de las técnicas de la meditación. Una vez comprendido, puede ser eliminado con el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la zeta, es decir, con el poder de Devi Kundalini. Cuanto más se vaya desintegrando el ego, la conciencia se irá haciendo cada vez más fuerte y al fin quedará entronizado, dijéramos, dentro de sí mismo un foco de gravedad permanente, un centro de individualidad auténtica que nos libertará totalmente de las acciones y reacciones que provienen del mundo exterior. Pero necesitamos crear ese centro de gravedad permanente en sí mismos, y eso solamente es posible disolviendo el ego. Creando, repito, ese centro de gravedad tendremos individualidad, pero hoy por hoy no somos sujetos individuales, somos máquinas controladas por yous, todo el mundo juega con nosotros. No tenemos auténtica individualidad. Cuando hayamos disuelto el ego, el sí mismo, descubrimos con asombro místico que hay algo que no es posible disolver, y ese algo es odiado por las gentes de todas las religiones. Me refiero al Satán bíblico. Esta palabra naturalmente horroriza a muchos. Ya sabemos el papel que ha hecho el diablo en el Antiguo Testamento. Mas, nosotros debemos comprenderlo. Ese diablo que tanto nos asusta es el menos rabioso, como dijera Goethe en uno de sus poemas, palabras que pone en boca de Dios, de todos los de su especie, reinos a mi ley rebelde, el menos dañino y perjudicial, tú eres. Que Mefistófeles Satán sea el menos dañino y perjudicial, parece increíble, ¿verdad? Todas las gentes religiosas piensan que precisamente Satanás es el más dañoso, y si nosotros nos pronunciáramos a favor de Satanás, nos declararían satanistas, magos negros, hechiceros, brujos, gente maldita, etc. Así es la humanidad. Pero recuerden U10 que ese Satanás es la sombra del Eterno. Podríamos disolver el ego, reducirlo a polvo, pero a Satanás no podemos disolverlo, porque es la sombra del Eterno. Si vamos por una calle proyectamos nuestra sombra, ¿verdad? Por la luz del sol, así también el Eterno proyecta su sombra en cada uno de nosotros. Recuerden U10 que cada uno de nosotros tiene una chispa divina virginal, inefable, que es nuestro logos íntimo, nuestra seidad. Ella proyecta su sombra en nuestra psiquis, y esa es precisamente Satanás, Mefistófeles. Entre los aztecas es Xolotl, el Lucifer del señor Quetzalcóatl. Reflexionemos, mis caros hermanos. Ese Satanás, la sombra del Eterno en cada uno de nosotros, debe ser transformado en Lucifer. Obviamente el Lucifer es el dador de luz, el lucero de la mañana y también el lucero vespertino. Transformar al diablo en Lucifer.
Cuando nosotros en los mundos superiores de conciencia